El antiguo Egipto fue una civilización que se desarrolló durante más de 3000 años en el noroeste de África, a lo largo del río Nilo. Su historia se divide en 3 grandes períodos: el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, cada uno con sus propias dinastías de faraones, sus propios estilos artísticos y sus propios retos políticos y sociales. Los egipcios fueron un pueblo muy avanzado para su época, que dejó un legado impresionante en campos como la arquitectura, la escritura, la matemática, la astronomía, la medicina y la religión. Sus monumentos como las pirámides o los templos, sus textos como los jeroglíficos o los papiros, sus objetos como las joyas o los amuletos y sus rituales como la momificación o el culto a los animales son testimonios de su grandeza y su misterio. Pero más allá de estos aspectos tan conocidos y admirados, los egipcios también tenían una vida cotidiana llena de detalles que nos pueden resultar extraños, divertidos o incluso repugnantes. Estos detalles nos revelan mucho sobre su forma de pensar, de sentir y de relacionarse con el mundo que les rodeaba. Algunas de estas costumbres tienen una explicación lógica detrás que incluso puede ser más sorprendente. Otras simplemente nos muestran la diversidad y la riqueza de las culturas humanas. Pero en cualquier caso, todas ellas nos acercan más a este pueblo antiguo y nos hacen reflexionar sobre nuestra propia cultura y nuestras propias costumbres. Sin embargo, estas costumbres del antiguo Egipto no son grandes hazañas ni hechos extraordinarios, sino pequeños momentos que sirven para ilustrar y asombrarse todavía más, si es posible, de una cultura que puede resultar exótica y rara, pero quizás precisamente por eso fascinante y maravillosa. A continuación, te presentamos algunas de estas costumbres que te sorprenderán y te harán conocer mejor a este pueblo antiguo. Número 1. En el antiguo Egipto, el matrimonio se consideraba algo burocrático, un trámite para compartir recursos y mejorar la supervivencia. Por eso mismo, el divorcio no era algo extraño, ni tampoco volver a casarse. Número 2. Las moscas eran tan molestas que algunos faraones tenían a su disposición esclavos cubiertos de miel para alejar a estos molestos animales. Número 3. Otro de los problemas con la infestación de animales indeseados tenía relación con los piojos. Había tantos que los antiguos egipcios se veían obligados a llevar un estilo capilar muy peculiar, rasurarse al cero y, en algunos casos, usar peluca. Número 4. La dieta de los antiguos egipcios consistía, sorprendentemente, en muchos carbohidratos como el trigo y las plantas, y poquísima carne y pescado. Número 5. Aunque había cierta igualdad entre géneros, las mujeres de la época no se libraban de algunas costumbres desagradables por parte de los hombres. Por ejemplo, al ir en barco, no era raro que tuviesen que aguantar a los hombres haciendo exhibicionismo. Número 6. Los egipcios llevaban maquillaje y tenían una relación muy curiosa con este, ya que consideraban que tenía propiedades curativas. Además, al principio lo usaban como protector solar. Número 7. Una de las mejores costumbres del antiguo Egipto era la de inmortalizar a sus médicos y médicas, que eran muy respetados y valorados por su sociedad. Además, la medicina egipcia era una de las más avanzadas del momento y se basaba en el conocimiento empírico y la experimentación. A través del arte podemos apreciar la importancia que le daban a esta profesión. Número 8. Los antiguos egipcios tenían costumbres que parecen ir al contrario del resto del mundo. Por ejemplo, amasaban los alimentos con los pies, pero manejaban la arcilla y el estiércol con las manos. Número 9. Los anticonceptivos egipcios eran incómodos y nada higiénicos. Ellos creían que podían evitar los embarazos si las mujeres se introducían en la vagina hojas y excrementos de cocodrilo. Por otro lado, ellos estaban convencidos de que podían evitar el embarazo si los hombres se untaban zumo de cebolla en el prepucio. Número 10. Los trabajadores que levantaban los edificios como las pirámides del antiguo Egipto tenían mucho sentido del humor, ya que firmaban sus obras con grafitis informales como el de la pandilla de borrachos de Menkaura. Número 11.
A la hora de hacer otras tareas, como comer y aliviarse, los egipcios acostumbraban a comer fuera, en la calle, e ir al baño dentro de casa. Número 12. Las culturas antiguas, y no solo la egipcia, no vivían en una burbuja, sino que se producían intercambios comerciales muy sorprendentes. Por ejemplo, a Dinamarca llegaron unos abalorios de cristal azul que provenían de Egipto, mientras que a Egipto llegaron productos del norte como el ámbar. Número 13. Algunos embalsamadores sin escrúpulos no tuvieron reparos en practicar necrofilia con los cadáveres de mujeres hermosas o poderosas, con lo que surgió la norma de dejar que los cuerpos de las mujeres se descompusieran durante 3 o 4 días antes de ser embalsamados. Número 14. Otra de las costumbres del antiguo Egipto más sorprendentes es el cuidado que recibían los dioses, o lo que es lo mismo, sus estatuas. Un ejército de sacerdotes se ocupaba de ofrecerles comida, bebida, regalos e incluso ropa limpia diario. Número 15. Era común en los tiempos del antiguo Egipto creer que la tierra era plana, circular y que el Nilo pasaba justo por el medio. Esta visión antropocéntrica de las cosas es algo común en muchas culturas. Número 16. A causa de una dieta rica en grasas y de suntuosos y habituales banquetes, los faraones del antiguo Egipto estaban muy gordos, algo que no ha trascendido a través de los murales en los que se les pintaba. Número 17. Como en aquellos tiempos, la supervivencia era rara y valiosa, ya que muchos niños y madres morían durante el parto, los egipcios acostumbraban a guardar imágenes de dioses protectores como Bastet y otros amuletos para ahuyentar a los malos espíritus. Número 18. Una de las curiosas costumbres del antiguo Egipto referentes al cuidado del cabello era que los ciudadanos más adinerados llevaban pelucas, los pobres se lo dejaban crecer y el faraón nunca lo enseñaba y llevaba siempre una diadema. Número 19. Durante la momificación, el cerebro del difunto se extraía partiendo el tabique nasal y extrayendo el cerebro por la nariz con una especie de pinza. Número 20. Otra de las costumbres del antiguo Egipto más escatológicas era su afición por los laxantes, que tomaban hasta 3 veces al mes y que se consideraba que servían para curarlo todo, incluso la diarrea. Número 21. Puede que por el calor, en el antiguo Egipto los niños no llevaban nada de ropa hasta que eran adolescentes. Además, llevaban el pelo largo en una larga coleta para evitar los piojos. Número 22. Otra curiosa costumbre del antiguo Egipto referente a la momificación era que se quitaban todos los órganos del difunto y se guardaban en una jarra, excepto el corazón, que era donde se creía que residía el alma. Número 23. Para determinar la fertilidad de las mujeres, los egipcios practicaban unos métodos muy desagradables, como pedirles que se introdujeran una cebolla o una cabeza de ajo en la vagina y olerles el aliento al día siguiente. Si podían oler el ajo o la cebolla, la mujer era fértil. Número 24. Heródoto, el cronista griego, fue el responsable de empezar uno de los bulos más antiguos de la historia, que los que construyeron las pirámides eran esclavos, cuando se trataba de trabajadores con sueldo. Número 25. El sueldo de los trabajadores del antiguo Egipto era de lo más curioso: un barril de cerveza por cada día de trabajo. Número 26. Las condiciones de aquellos tiempos eran, en ciertos aspectos, tan horribles y bañadas en la incultura que incluso se creía que era bueno orinar sangre, especialmente en los hombres. Se creía que esa era su menstruación. Número 27. Otra de las costumbres del antiguo Egipto más conocidas era la adoración que le profesaban a sus gatos. Pero lo que tal vez no sepas es que se depilaban las cejas para demostrar su duelo al morir alguno de estos animales. Número 28. Seguramente los egipcios no tuvieron un buen día cuando inventaron las almohadas, ya que éstas eran de piedra. Número 29.
Como los egipcios valoraban tanto la vida después de la muerte, una de las costumbres del antiguo Egipto más arraigadas suponía la construcción de las casas con materiales perecederos, como el barro, mientras que las moradas eternas como las tumbas se construían con materiales más duraderos. Número 30. Finalmente, los niños no recibían educación escolar, aunque se les educaba en la familia, que les transmitía sus valores y les enseñaba a sobrevivir imitando las tareas que llevaban a cabo los mayores. El antiguo Egipto fue un pueblo que nos ha dejado un legado impresionante y que nos sigue fascinando hoy en día. Hemos visto 30 aspectos sorprendentes de esta cultura que nos han hecho verla con otros ojos. Hemos descubierto cómo era su vida cotidiana, cómo se relacionaban con el amor, la familia, el trabajo, la religión, la salud, la muerte y el mundo que les rodeaba. Hemos aprendido sobre sus creencias, sus valores, sus conocimientos, sus inventos, sus rituales y sus expresiones artísticas. Hemos apreciado su diversidad, su riqueza, su ingenio y su sentido del humor. Hemos explorado algunas de las costumbres más curiosas del antiguo Egipto, una civilización que nos ha dejado un legado impresionante y que nos sigue fascinando hoy en día. Hemos visto 30 aspectos sorprendentes de esta cultura que nos ha hecho verla con otros ojos. Pero estas costumbres no son más que una pequeña muestra de la grandeza y la originalidad de los egipcios, un pueblo que creó una de las civilizaciones más antiguas y duraderas de la historia. Los egipcios fueron un pueblo que se adaptó a su entorno, que aprovechó los recursos del río Nilo, que construyó obras maestras como las pirámides o los templos, que desarrolló una escritura y una ciencia innovadora, y que expresó su fe y su arte de forma única y profunda. Los egipcios fueron una civilización que abarcó más de 3000 años y que tuvo momentos de esplendor y de decadencia, periodos de unidad y de división. A lo largo de su historia, se enfrentaron a desafíos internos y externos, como las invasiones de otros pueblos, las sequías o las hambrunas, las luchas dinásticas o las revueltas sociales, pero también supieron aprovechar las oportunidades que les brindaba el río Nilo, la fuente de su vida y su prosperidad, así como los contactos comerciales y culturales con otras regiones. Los egipcios fueron capaces de conservar su identidad y sus tradiciones, pero también de incorporar elementos e influencias de otras culturas. Los egipcios nos han dejado un patrimonio invaluable, pero también nos han dejado un legado intangible que podemos apreciar en sus ideas, sus valores, sus creencias y sus sentimientos. Los egipcios nos han enseñado mucho sobre el ser humano, sobre sus aspiraciones y sus temores, sobre sus logros y sus errores, sobre su relación con la naturaleza y con lo divino. Los egipcios nos han inspirado a buscar el conocimiento, la belleza y la trascendencia. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. ¡Hasta pronto!